Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con el psicólogo Alejandro Velarde. Alejandro Velarde, de paso, es el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿De qué vamos a hablar? De un tema novedoso, un tema, diría yo, bastante interesante, que cada vez se va poniendo mucho más de moda. Y es el tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuánto impacta en la calidad de vida? La felicidad. Los bolivianos somos felices, no somos felices. ¿Qué necesitamos para ser felices? Ahora ya hay estudios internacionales que intentan explicar todo este fenómeno desde el punto de vista, por supuesto, de la psicología y la filosofía. Hay un libro, acaba de publicar Andrés Oppenheimer, el periodista del CNN, que habla precisamente de esto, cómo salir del pozo, y trata de recoger todo esto que tiene que ver con la felicidad. Lo hemos invitado, Alejandro, porque sí, porque es un tema que tiene que ver con la psicología y por supuesto que él también lo conoce el tema. Alejandro, ¿cómo describiría la felicidad para comenzar? Bueno, gracias por la invitación, estimado William. En primer lugar, un gusto para mí poder participar. Realmente es un tema interesante, ¿no? Hablar de la felicidad y tal vez sería interesante empezar con lo que es más aproximado a una definición de felicidad, ¿no? En realidad, la felicidad, desde el punto de vista más psicológico, tiene que ver con un estado de bienestar, con un estado de tranquilidad, con un estado que lo podríamos denominar paz mental, ¿no? Es algo que de repente no es tan sencillo de definir, pero es fácil de experimentar o de sentir, ¿no? Ujú, Cuando una persona es feliz, es una persona que se siente bien consigo mismo, ujú. ¿no? Es una persona que tiene una visión realista para enfrentar las dificultades. Es una persona que tiene un proceso de autoconocimiento claro porque conoce sus virtudes, conoce sus defectos, conoce sus debilidades y tiene las estrategias necesarias para enfrentar las problemáticas. Entonces, en resumen, la felicidad viene a ser un estado de tranquilidad, de bienestar, tanto mental como en relajación física, que está relacionado directamente con una vida funcional, con llevar una vida adecuada, en el sentido de que me desarrollo bien en los ámbitos que sea, laboral, de pareja, familiar, sexual, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, la felicidad más es una especie de meta u objetivo, ¿no? Que uno la va desarrollando, es un proceso, no es un fin, digamos, ¿no? Entonces es algo que se vive día a día, digamos, ¿no? Entonces, en términos muy básicos, Ujú. así podríamos ir definiendo la felicidad, digamos, ¿Se ¿no? puede medir la felicidad? Se puede medir en cuanto al nivel de satisfacción. Ya. De hecho, los oyentes pueden hacer un pequeño ejercicio, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿qué tan bien se sienten consigo mismo con las cosas que hacen? De 0 a 10, por ejemplo, ¿no? 0, estoy totalmente insatisfecho y disconforme conmigo mismo, o 10, estoy totalmente satisfecho. Esa es una escala subjetiva que mide, por ejemplo, en este caso, el nivel de satisfacción conmigo mismo o con mis objetivos o con mis metas. En cuanto al nivel de satisfacción, evidentemente es posible medir la felicidad, llamémoslo así, ¿no? Ujú. Ahora, digamos, se habla de la disciplina o la ciencia de la felicidad. Ujú, Y de hecho, en los países nórdicos, que son donde están los países en primer lugar, ocupando el primer lugar de los ujú. países con felicidad, ya hablan de una enseñanza. A los niños les enseñan a ser Correcto. felices. Correcto. Claro, es que la felicidad más tiene que ver con aspectos de la propia conducta, del propio comportamiento. Ser feliz es qué hago yo con mi vida, con mi conducta en este momento. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita mismo yo me topé con una trancadera, ¿no? Vengo Se te caminando, complicó la vida. sudando, ¿no? Etcétera. Momento de Y la verdad infelicidad. que sí, me estresé un poquito, pero dije, bueno, o sea, de todas maneras, lamentablemente perderé unos cuantos minutos en la entrevista, pero lo importante es que voy a estar ahí, voy a cumplir, es un compromiso que asumí, lo voy a hacer. Esa forma de pensar me dejó más tranquilo conmigo mismo, ¿Ya? porque entendí que la culpa de llegar tarde en esta situación, digamos, no es mía. Yo soy obsesivo con el tema de la puntualidad. Yo si digo 10 en punto, estoy 10 en punto, ni un minuto más. Ya. Entonces por eso me sentí un poco estresado porque efectivamente no pude llegar a tiempo, pero la interpretación mental que hice de lo que me sucedió, lo hice en función a la realidad. La realidad es que yo no tengo la culpa ni puedo manejar el que haya o no haya tráfico. En este Claro. momento se está desarrollando una marcha, por ejemplo, y eso evidentemente congestionó todos Alteró toda los lugares acá en el centro, digamos, ¿no?
Entonces, eso es disciplina mental, por ejemplo. ¿Qué es la felicidad? Ya para enseñarla es desarrollar este tipo de hábitos. Por eso pongo este ejemplo. Este ejemplo sería un hábito en lo mental, Ya. que cuando yo me estreso, interpreto de manera realista lo que ha sucedido y veo que no he sido yo el culpable. A diferencia de otra situación en la que fuera yo el culpable, por ejemplo, me olvidé, vamos a suponer, entonces yo no le puedo echar la culpa a otra persona, a una situación, a un contexto, yo me olvidé. Ya. Entonces, pediré las disculpas necesarias, ¿no? Pero también entenderé que igual es parte del ser humano el ser falible y que en algún momento uno se puede olvidar de alguna cosa, ¿no? Los bolivianos en general somos felices? Yo creo que más es en el tema individual. Yo creo que sí hay un buen índice de felicidad porque fíjate que a pesar de los problemas sociales, a pesar de los problemas económicos, de muchas veces aspectos políticos, etcétera, uno ve en la gente que la gente sigue, ¿no? Trabajando, Sigue sigue viviendo. intentando ser feliz, sigue intentando salir adelante. Habría que hacer, sería interesante una investigación, ¿no? Para ver cuál es el índice de felicidad en Bolivia. Pero yo creo que hay un buen nivel, porque si Porque por no si fuera acaso todo disfuncional. ocupamos el lugar 69 en una lista Ujú. general, digamos, ¿no? Mm, Según esta Bolivia. podemos mejorar esa lista y relacionando con con la anterior pregunta que me hacías, perdón, ¿cómo mejoramos? ¿Qué hacemos? Es una cuestión de hábito, ¿no? El ser feliz es el desarrollar conductas que me hacen sentir bien conmigo mismo o pensamientos que me hacen sentir bien conmigo mismo. Por eso ponía el ejemplo. Pero eso es un hábito, ¿no? Ya. Y el hábito, como todo hábito, se lo tiene que practicar, ¿no? O sea, si yo voy a aprender a manejar bicicleta, pues tendré que subirme a la bicicleta, chambonear al principio, ensayar varias veces hasta tener dominio de la bicicleta. Lo mismo pasa con la felicidad. Hay que entrenarse, hay que predisponerse y hay que desarrollar ese tipo de comportamientos. Y lo primero es que tenemos que entender nuestra forma de pensar y Una diferenciar. actitud positiva. Exacto, y diferenciar lo que son mis pensamientos de la realidad. Ujú. Una cosa son mis pensamientos y otra mi personalidad o yo mismo, ¿no? Mis pensamientos son producto de mí, de mi cerebro, pero yo decido si le hago caso o no le hago caso a mis pensamientos. Mis pensamientos me pueden decir sos un impuntual, porque efectivamente estoy llegando impuntual, pero eso es un pensamiento. Entonces yo puedo decidir si le hago caso a ese pensamiento y digo, soy un impuntual y me siento mal, ¿no? O digo, no, un momento, yo no soy impuntual, estoy llegando impuntual. Eso es muy ¿Es diferente. posible Eh, controlar sus propias ideas uno? es posible desvincularse de las ideas negativas. Ok. Los pensamientos son inevitables. Es como en la caricatura, ¿no? Que tenemos un angelito a un lado y un diablito al otro lado. El angelito nos dice cosas buenas, el diablito nos dice cosas malas. En la mente siempre van a haber pensamientos positivos y negativos. Eso es absolutamente normal. Pensamientos negativos todos los días voy a tener. No hay problema con eso. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente reconocer que esos son pensamientos y que Ujú. yo decido si le hago caso o no a esos pensamientos. Si yo le hago caso a mis pensamientos negativos, me voy a sentir mal, pues, Ujú. ¿no? Pero si yo reconozco mis pensamientos como pensamientos y digo, ok, a ver, ¿qué me está diciendo este pensamiento? Voy a hacer el ridículo en una exposición, por ejemplo, o me voy a olvidar. Ok, ese es el pensamiento. Pero yo puedo decir, bueno, primero, ¿me preparé para esta exposición? Sí, ok, se supone que me he tenido que preparar. Segundo, aunque titubee o aunque me calle un rato, qué sé yo, eso es parte de la naturaleza humana también cometer errores. ¿Cómo puedo minimizar eso? Llevar mi ayuda a memoria, por ejemplo, un punteo de lo que voy a hablar, por decir, ¿no? Ya. Entonces, Un yo mapa. no le hago caso a mi pensamiento, yo acepto mi pensamiento, pero lo acepto como tal, no es la realidad. ¿Cuál es el gran problema que impide la felicidad de mucha gente? Confundir sus pensamientos con la realidad. Creemos que nuestro pensamiento es la realidad Ya. y hasta lo decimos de esa manera. En una pelea de pareja, ella le puede decir a él, es que nunca me entendés. La palabra nunca, ¿qué significa? Que en ningún momento ha habido comprensión. Y eso es difícil que haya sido así porque por algo son parejas, ¿no? En algo se han tenido que poner de acuerdo, por algo siguen juntos, entonces algún nivel de comprensión habrá tenido que haber. Quizás el No, lenguaje es muy pero importante. es fundamental. El lenguaje, William, el lenguaje crea realidad, ¿no? Yo soy lo O que digo. distorsiona la realidad también. Distorsión, exactamente, la crea de manera distorsionada. Yo soy lo que digo. Si yo, por ejemplo, tengo ese pensamiento de que voy a hacer el ridículo en una exposición
y yo lo acepto como tal, voy a hacer el ridículo en primera persona, entonces me siento mal y es probable que haga el ridículo. Pero si yo digo, estoy teniendo el pensamiento de que voy a hacer el ridículo, no sé si notas la Ujú. diferencia. Una cosa es decir, voy a hacer el ridículo y otra es decir, estoy teniendo el pensamiento de que voy a hacer el ridículo. Ya. Ah, eso es diferente, es un pensamiento, no es la realidad. La realidad es que todo va a depender de lo que yo haga y si estudié en primer lugar lo que voy a decir y tengo mi ayuda a memoria en segundo lugar, aunque me olvide, nadie lee el pensamiento. Puedo callarme y mirar mi hoja y seguir hablando. Nadie se va a dar cuenta necesariamente que me olvidé. No leen el pensamiento. Todavía no se puede leer el pensamiento, ¿no? Ya. Entonces, esos son hábitos, son estrategias. O sea, reconocer que mis pensamientos son pensamientos, no la realidad. Desarrollar hábitos saludables a nivel de conducta, en el sentido de que, por ejemplo, hacer actividades como ejercicio, tener una buena alimentación, etcétera. O sea, pero eso es cuestión de decisión y de conducta. Ya. La disciplina ahí es importantísimo. Por eso, cuando se habla de felicidad, se habla mucho de disciplina también. Claro. O sea, es un entrenamiento, es una práctica. Ujú. Por eso es que en los colegios se está incluyendo esto, ¿no? Y ojalá pues enfatizáramos, ¿no? En la universidad, en los colegios, en todas partes, estos elementos básicos que tienen que ver con una vida funcional, con una vida feliz. Y es cuestión de práctica, básicamente, ¿no? ¿Se puede, voy a decir una tontera, comprar o vender la felicidad? Digo, los ricos, los Depende. pobres, ¿quiénes son En más felices? realidad, a ver, ahí es un tema bastante complicado, ¿no? La felicidad como tal depende de que yo esté contento con lo que tengo, Independientemente si es independientemente de millonario lo o que el pobre. tenga, De repente claro. el pobre que no O tiene sea, nada, pero es feliz a por su manera. ejemplo, si salvamos las cuestiones básicas, alimentación, salud y techo, y ropa, digamos, cuestiones básicas, eso es suficiente para la felicidad. De hecho, los epicúreos, esos filósofos, ¿no? Claro, De claro, la claro. antigua Grecia y romanos también había, hablaron mucho de la felicidad. Pues, ¿y qué decían ellos? La felicidad consiste en que yo acepte lo que tengo. Y es lo básico. Y afortunadamente es poco lo que se necesita para ser feliz. Tener buena salud, tener alimentación y tener un techo, tener ropa, digamos. Eso es lo que se necesita porque no puedo andar desnudo por ahí. Si tengo hambre, me siento mal y si no tengo un techo donde cobijarme, me siento mal también. O sea, voy a sufrir, digamos, Ya. ¿no? Entonces, la felicidad, estrictamente hablando, consiste solo en tener satisfechas las necesidades básicas y lo demás ya es accesorio, ¿no? Epicúreo decía eso, lo demás es yapa. ¿No? Tener prestigio, tener dinero, tener posesiones, todo eso es adicional. Ya. Puede ser útil, puedo buscarlo, puedo tenerlo, pero no tendría que ser mi objetivo. Puedo disfrutar de eso. Puedo querer tener prestigio, En, pero que mi felicidad dependa del prestigio, ese es el problema. en esa Por ejemplo, lógica, digamos, ¿un millonario será feliz? no necesariamente. ¿Por qué? A ver, la posesión de bienes materiales no necesariamente me garantiza una satisfacción. Claro. El Al ser contrario, me humano, puede complicar la vida. Me voy a claro, esclavizar exactamente. de mi Es que riqueza. la contrapartida, ¿cuál es? Para amargarse la vida, me puedo amargar la vida siendo pobre o siendo millonario. Y al mismo tiempo puedo ser feliz siendo pobre, teniendo las necesidades básicas cubiertas, obviamente, o siendo millonario. La persona millonaria se enfrenta a otro, los que tienen plata, digamos, o mucho dinero, se enfrentan a otro dilema. El dilema del pobre es si cómo consigo lo básico y, bueno, gastar en lo necesario. Cómo lleno la pancita? Punto. Exacto. En cambio, el que tiene mucho dinero, más bien es otro su dilema. ¿En qué gasto ahora? Y no se satisface nunca. Hace una cosa, luego quiere hacer otra cosa, otra cosa, otra cosa. Entonces no va a haber una satisfacción plena. O tiene muchas cosas a elección y el dilema ahí es que elijo, ¿O, porque le atrae todo o qué hago y no finalmente? puede hacerlo todo, ¿no? Entonces, fíjense, si el dinero o el estatus otorgara felicidad, no habría artistas famosos, ni actores, etcétera, ni cantantes que se hayan suicidado teniendo mucho dinero, Claro. ¿no? Esa es la, esa es la Y sin explicación embargo más. hay, exactamente, y sin embargo hay. Entonces, la felicidad, más allá de lo económico, va por el hecho, primero, de obviamente satisfacer necesidades básicas. Y lo demás es accesorio, Ya. ¿no? Lo demás, obviamente, sí podemos tener alguna otra comodidad, yo creo que está bien, ¿no? Eso es mi opinión personal. Pero el problema estaría en que yo me enfoque en algo en concreto, que crea que eso es lo que me va a determinar la felicidad, porque lo voy a lograr y voy a necesitar otra cosa después, Claro. Algo ¿no? que me llamó la atención en el libro este que leí es que Ujú. uno tiene que tener un propósito.
exactamente. ¿no es cierto? Una Un sentido. finalidad, un sentido de la vida, porque si Así no, es. ¿qué hago, digamos, no? ¿Qué voy a hacer Ujú, mañana? La ujú, trascendencia, buscar así es. cómo seguir adelante con Ujú, cosas nuevas. Otra cosa que me llamó la atención es el trabajo voluntario, lo que ellos llaman el trabajo comunitario. ¿No es claro. cierto? Que las personas, sobre todo mayores, que de repente no tienen nada que hacer, cuando se concentran en hacer este tipo de actividades, aparentemente encuentran, es otra fuente de Ujú. felicidad. Así es. Bueno, esto ya lo venía diciendo Víctor Frank, un psicólogo, hace mucho tiempo, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él sobrevivió a varios campos de concentración nazi, Ya. Víctor Frank, y él hablaba mucho del sentido de la vida, ¿no? En realidad, la vida vale la pena si le damos un sentido, y el sentido no se lo inventa, el sentido se lo encuentra, ¿no? No es que yo digo, a ver, el sentido de mi vida va a ser entonces, por decir, tener mucho dinero. O sea, el sentido de mi vida tiene que ser algo que me satisfaga a nivel personal, ¿no? Y que no esté necesariamente relacionado con lo material. Enseñar puede ser un sentido de la vida para un Ujú, docente, ¿no? Ayudar al prójimo, un médico es una profesión de servicio, un psicólogo es una profesión de servicio, ujú. ¿no? El simplemente servir a los demás de alguna manera puede ser un sentido. El tener una estabilidad familiar, el criar hijos saludables, honestos, etcétera. Ese tipo de situaciones son más existenciales y me dejan mayor satisfacción personal. Pero cada uno tiene que encontrar su sentido, decía Víctor Frank, ¿no? Ujú. Entonces, ahí se relaciona con lo que dice Oppenheimer, ¿no? Si yo tengo un objetivo en mi vida, eso quiere decir que yo he diferenciado, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Ujú. ¿No? Por ejemplo, si yo soy psicólogo, a mí me encanta la psicología. Si tuviera que estudiar de nuevo, vuelvo a estudiar psicología, me encanta. Pero más allá de la profesión de psicólogo, me satisface mucho el ayudar a otras El personas servir, en la terapia, el el servicio, servicio. digamos, ¿no? Ujú. Alguna vez en mi juventud barajé la posibilidad de ser médico, porque también es de servicio la medicina, pero no me gusta el ambiente de hospital. Ya. Entonces dije, no, la medicina no es para mí. Ujú, La psicología sí, ujú. ¿no? Entonces, me satisface brindar un servicio, me encanta enseñar, por ejemplo. Entonces, más allá de la profesión específica, está, digamos, ese sentido que está detrás, que valga la redundancia, le da sentido a la profesión que yo tenga o al oficio, no Claro. necesariamente profesión, ¿no? Yo le escuché decir una vez a Isabel Allende, la escritora Ajá, chilena, que chilena. decía que su día más feliz para ella era los primeros días de enero. Pero no era porque en esos días le llegaban las regalías de sus libros, ni mucho Ajá, menos, sino en esos días ella firmaba los cheques de donación, de entrega. claro, Entonces ella exactamente, decía que ese era el día más feliz para ella. No era escribir, o exacto. la escritura era como parte de su Parte. trabajo, su Ujú. hobby, lo que había elegido en su vida, pero a ella le hacía feliz eso, entregar. Claro, precisamente, ¿no? La vocación de servicio se puede traducir de muchas formas. Claro, En el caso de ella, obviamente, firmar cheques para ayudar así a es. otras personas es bastante útil y la deja satisfecha. De repente yo no puedo firmar cheques para ayudar al prójimo, Que uno pero quisiera de sí, repente. claro, por supuesto, pero sí puedo tratar con respeto a mis semejantes, sí puedo darle un consejo a alguien de algo que en mi experiencia es adecuado y le puedo ayudar a evitar cometer un error a una persona X, por ejemplo. No estoy firmando un cheque de miles de dólares, tal vez, pero sí estoy contribuyendo a una mejor calidad de vida de una persona. Puede ser mi amigo, mi pareja, mis hijos, un extraño, quien quiera que sea, digamos, ¿no? Entonces, eso es darle sentido. Si a mí me gusta el servicio se da, la satisfacción está implícita ahí mismo, en el hecho de ser útil. Ujú. No necesariamente en el hecho de que vean que soy útil, porque si ven que soy útil, ya eso es propaganda política. Otra cosa, Ya eso es ahí hay un beneficio adicional, digamos, ¿no? Yo ya, ayudo a alguien y me saco la selfie la foto, ayudando. Eso no tiene sentido en el sentido de ayuda. ya, Bien si se lo hace porque se está ayudando, ¿no? ya. Pero ahí se está ayudando con otro interés. Con un interés, perfecto, quién Exacto, con sabe. otro interés, bueno o malo, no sé, pero Pero hay un otro interés. interés marcado. Exactamente. En cambio, si Ya se rompe la esencia de la donación exactamente, de ese exactamente. servicio. En cambio, si yo colaboro y no necesito que se enteren que estoy colaborando, porque no es el objetivo que sepan que colaboro. El objetivo es sentirme bien porque colaboro. Me Claro, siento bien conmigo mismo. exacto. Eso me aproxima a la felicidad. Ya, Me olvidaba una frase importantísima de Nietzsche, el filósofo. claro. Nietzsche decía, ¿qué es la felicidad? Se preguntaba él. Y él decía, para que usted sepa qué es la felicidad, hágase la siguiente pregunta, que él llamó la pregunta del eterno retorno. ¿En qué consiste esa pregunta? Es la siguiente.
Si pudieras volver a vivir tu vida hasta el momento actual, hasta este preciso instante, ¿harías exactamente las mismas cosas que has hecho? ¿O habría cosas que no harías? ¿O habría cosas que desearías haber hecho? La respuesta a esa pregunta determina la felicidad, porque ¿qué es la felicidad? Decía Nietzsche, la felicidad consiste en tener la menor cantidad de motivos de arrepentimiento. Mientras menos motivos de arrepentimiento tenga yo, mientras más satisfecho me encuentre con las cosas que hice o que no hice y considere que está bien, eso me aproxima a la felicidad. ¿Qué crees que hacen o qué crees que hay en los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, que encabezan los países, digamos, más felices? ¿Qué crees que hay allá que no tengamos nosotros? Disciplina cultural, es decir, coherencia en muchos aspectos entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y precisamente por eso, pues, son países exitosos en muchos aspectos. La disciplina pasa por el hecho de ser coherente con todo lo que yo planifico hacer y hacerlo. Si yo digo que voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana y soy disciplinado, pues lo hago. Pero si yo digo, como muchas veces acá, voy a hacer ejercicio y me meto al Nunca se gimnasio empieza. 2, 3 días, me macurco, lo dejo y después vuelvo, me vuelvo a macurcar y lo dejo, nunca voy a bajar de peso, nunca voy a lograr mis objetivos. No Algo tengo que, disciplina. algo Allá hay que, disciplina. algo que es importante de resaltar, Alejandro, es que en esos Ujú. países no hay corrupción. Y O la hay una corrupción corrupción, mínima. exacto. Y precisamente la corrupción pasa por el hecho de la disciplina en el cumplimiento de las normas. Ujú, Si en Bolivia tenemos buenas normas, el problema es que no se las cumple o se las cumple selectivamente. ujú. ¿No? Entonces, si yo tengo la disciplina para ser coherente con el cumplimiento de mis objetivos, de lo que yo he dicho, y del cumplimiento de las normas, así vayan en mi contra, bueno, entonces obviamente así vamos a estar luchando contra la corrupción. De hecho, eso es lo que intentamos hacer, entre paréntesis, ¿no? Claro. Me cuesta mucho en lo particular porque hay un entorno político complicado en la universidad, ¿no? Pero creo que si cumplimos las normas vamos a ir combatiendo precisamente esas situaciones, ¿no? Inadecuadas que ocurren en todas partes. Ujú. Pero es una cuestión que parte de lo individual. Entonces yo veo que en esos países en los que hay realmente mayores niveles de felicidad, hay disciplina, hay coherencia y las leyes se cumplen también, digamos, ¿no? La Hay justicia menos horas es de trabajo, coherente, hay sí problemas de alcoholismo, y curiosamente claro. estaba leyendo, ¿no es cierto? Ajá. En Japón también los índices de suicidio son Y de altísimos. robo de bicicletas Y de robo de también. bicicleta, claro. Otra cosa curiosa en esos países es que, claro, no hay los autos de lujo, hay muy pocos autos de lujo, Ujú, carísimo tener autos de lujo. Lo que ujú, se usa como algo de lujo es la bicicleta. Los grandes exactamente, ejecutivos, uno lo ve claro. en su bicicleta. Es una cuestión cultural también, pues, ¿no? Claro. La conducta humana tiene niveles de influencia, ¿no? El primer nivel es el individual, mi pensamiento, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Mi conducta. Pero también la conducta del ser humano está influida por el entorno cultural. Allá, primero que hay medios adecuados para andar en bicicleta. Claro, hay Aquí, condiciones, a el ver, clima, anímese, yo, el yo clima. solamente en el paro de los 36 días vivo y venía en mi bicicleta a la universidad, pero ahora sería imposible y me gustaría hacerlo, pero me atropellan a la primera. Claro. No hay ciclovías, por Además, el ejemplo. clima no te ayuda. No hay, Allá es exacto, frío. exactamente. Entonces, el entorno físico, el contexto, los medios, si hay ciclovía, sería más probable. Y la misma influencia cultural, pues, o sea, todos lo hacen, desde el primer ministro lo hace, entonces yo también lo puedo hacer y además tengo los medios para hacerlo. O sea, hay ciclovía, hay comodidad, el clima me ayuda. En cambio, aquí yo no puedo salir pues con mi traje, ¿no? Andar en bicicleta, a los 5 minutos estoy bañado en sudor, digamos, ¿no? Entonces, hay esas situaciones, ¿no? Y influye mucho lo cultural y lo ambiental, por supuesto. Ya. Se nos está yendo el tiempo, Ujú. Alejandro ha volado. ¿El carnaval podría ser tomado como sinónimo de felicidad? Para las personas a quienes les guste el carnaval, por supuesto que sí. El carnaval o cualquier otro acontecimiento puede ser un índice o un indicador de felicidad. Si a mí me gusta el carnaval, perdón, y soy comparcero, pues voy a estar recontra feliz. Pero si yo no soy muy carnavalero, igual voy a estar feliz, pero por los días de descanso que voy a tener. Entonces, sí puede ser un elemento importante, ¿no? Depende mucho de la perspectiva individual y lógicamente de la perspectiva cultural. Hay mucha gente a la que le gusta el carnaval, entonces por supuesto lo espera con mucha expectativa, ayuda. Ujú. Pero ¿cuál es el riesgo? Yo no puedo poner mi felicidad en un solo evento o en una sola cosa. Mi felicidad tiene que ser un proceso, no un fin, Ya. porque nunca habrá un fin. Si yo Claro. digo, ok, quiero tener prestigio, tengo prestigio, voy a querer más prestigio, Ujú, ¿no? ujú.
tengo bienes, quiero más bienes, voy a tener dinero, más dinero por si acaso. Entonces nunca se acaba eso, ¿no? Curiosamente, no te escucho hablar de fama, te escucho hablar de Ajá. prestigio. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre el prestigio y la fama? Bueno, el prestigio está más relacionado con la conducta de coherencia personal, ¿no? Ya, La fama está más relacionada a un talento. Por ejemplo, yo puedo ser cantante, soy famoso, ya, pero William puede ser un excelente abogado, tiene prestigio, ya. ¿no? Cuidado, Entonces, el Chapo Guzmán es famoso y no, ni lo pero no escuchamos. tiene prestigio, Claro, por salvo eso. entre los mafiosos, ¿no? Bueno, eso es diferente. Pero el prestigio va más en cuanto a la conducta personal, la fama más en cuanto a alguna característica adicional que no necesariamente tiene un valor, ¿no? Claro. Bueno, me refiero a un sentido de la personalidad completa. Sí vale porque un talento es válido, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, cantantes, artistas, etcétera, tienen su mérito, pero es por una cualidad particular. Se nos va el tiempo, Sí, Alejandro, volando. te agradezco infinitamente, ¿ah? Con Una mucho charla gusto, interesante. William.